El día de hoy quería compartirles la palabra acerca de la esperanza. Entonces, quería decirles que Dios ha sido muy bueno con todos nosotros en todos los aspectos. Y pues la intención es que cada día que nosotros estemos en contacto con Él sea un día lleno de gozo. Entonces quería leerles una palabra que es de Salmos 121 que nos dice, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Básicamente, ¿qué nos está diciendo esto? Que no debemos perder como tal la Profe, esperanza, Señor. señora, profe, no me llamaste. Listo, Valentina. amor, ya ahorita te lo tengo en cuenta, ¿listo? Entonces me dices ahorita tan Bueno, pronto terminemos devocional. bueno, Listo, entonces, como les vuelvo a repetir, dice, el Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Básicamente, ¿por qué les digo esto? Porque estos tiempos que son diferentes a los que hemos venido nosotros viviendo, ¿cierto? Básicamente pues a nosotros nos hace pensar en muchísimas cosas y en ocasiones como que uno tiende a perder la fe y la esperanza, ¿cierto? Entonces como que uno dice, no, pero entonces, ¿qué va a ser de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a poder actuar y desenvolvernos ahora en adelante? ¿Cómo podemos ayudar a fortalecer las fuerzas de nuestros padres? Porque pues en estos momentos, aunque nosotros estemos en nuestras casas, nuestros padres siguen siendo nuestros proveedores, ¿no? Y pues digamos que todas estas situaciones difíciles afectan como tal las actividades laborales, las actividades que digamos nos permiten a nosotros poder llevar nuestro sustento al hogar. Entonces eso en ocasiones como que nos tiende a causar angustia y de alguna manera pues nosotros como que no sabemos interpretar ni sobrellevar ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces quiero decirles básicamente que no hay que perder la esperanza, que siempre que nosotros nos encontremos con el Señor vamos a poder encontrar la solución a todos nuestros problemas y adicional a eso una voz de aliento que nos va a decir sigan adelante, no desfallezcan. De igual manera, este tipo de cosas nos hace pensar en lo afortunados que podemos llegar a ser nosotros en el sentido en que no estamos angustiados, estamos ocupados en recibir clases, así sea pues de manera virtual, ocupados en estar con nuestras familias, de poder compartir con las personas que nosotros vivimos en el interior de nuestro hogar, pero no estamos, digamos, como angustiados por otro tipo de cosas. Eso nos hace ser unos seres afortunados. Sin embargo, pues se han visto afectadas las actividades laborales de nuestros padres, ¿no? Pero pues digamos que en oración nosotros podemos encontrar mucho respaldo de nuestro Señor en el sentido en que Él nos escucha, Él nos da esperanza y Él nos va a ayudar a salir adelante de todo esto. Listo, niños, quería decirles que por ustedes oro todos los días, espero que iniciemos este lunes con muchísima energía. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada porque pues digamos que es un poquito largo y no lo hemos terminado. Entonces les voy a empezar por compartir unas diapositivas que ya les había, que ya ustedes las conocen. Entonces, acá ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuando estábamos hablando de los tejidos. Entonces voy a empezar a hacer unas preguntas así al azar porque pues digamos que la idea es empezar a generar un repaso también porque muchas veces como que uno habla y habla y habla de las clases, pero entonces
no genera como tal ese momento como de, ay, acordarme de qué fue lo que dijo la profe en la clase anterior, como generar un repaso. Entonces, como una recomendación a manera general, es que cada vez que nosotros hagamos clase, eh, repasemos, ¿sí? O sea, digamos, estamos hoy en la siguiente clase de ciencias, pero entonces antes de iniciar la clase de ciencias, los invito a que hagamos como un repaso de lo que vimos la anterior sesión para poder recordar y asimismo, pues ustedes se acuerdan que así como lo hacíamos en el colegio, yo les hacía como preguntas de repaso para saber cómo estábamos, digamos, interiorizando como tal los conocimientos, ¿listo? Porque pues digamos que en ocasiones uno como que solo escucha y escucha y escucha hablar, pero pues no se detiene a pensar y a reflexionar en las cosas, ¿listo? Entonces como una recomendación para que lo empecemos a hacer desde ahora y no solamente con mi materia, sino con todas las materias, ¿listo? Entonces, ya, vamos a hacerlo de una manera sin proyectar las diapositivas porque entonces hay mucho, digamos, como la oportunidad de leer. Entonces, voy a ir seleccionando. A ver, la señorita, el señor, no, a ver. La señorita Isabel Rosso me va a decir cuáles son los 4 tipos de tejidos que nosotros podemos encontrar en el organismo. Pues en El nosotros. tejido, Dime. el tejido conectivo, Sí, conectivo. epitelial, Sí, señora. el muscular y la que se llama ahorita. ¿Cuál es el otro? Mm, Ya dijiste 3. Bueno, a ver, yo veo que Tomás me levantó la mano, entonces, ¿cuál sería el otro que nos hace falta, Tomás? El otro que hace falta es el tejido nervioso. No, ese ya lo había mencionado, el que faltaba era el muscular, ¿cierto? No, el muscular ya lo había Ah, no, dicho. perdón, sí. Ese era el otro que nos hacía falta. A ver, ¿Cuál? ahora, ¿cuál es el tejido en donde se va a encontrar una reserva de grasa, ya que la estructura de su célula tiene como tal la capacidad para albergar? A ver, Nicolás Samuel. Ahí, el muscular, profe. No, el que nos sirve para almacenar como tal grasa. Señor Miguel, ¿levantó la mano? Dime. No, Señor, señora. no la habías levantado. Bueno, listo. Entonces, a ver, Sebastián Angulo me había levantado la mano. Recuerdo que era el tejido que formaba la piel, pero no me acuerdo del nombre del tejido. No, ese no. Señor Salcedo, Profe, el tejido adiposo. el tejido adiposo, ¿cierto? Entonces, acordémonos que cada célula va a tener una función en específico para poder determinar como tal las funciones, ¿cierto? A ver, ahora, ¿cuál es el nombre que recibe las células del tejido adiposo? A ver, señora Sofía Sandoval, ¿cuál es el nombre de las células que conforman el tejido adiposo? Ahí No mismo sé, me está profe. diciendo con el mismo nombre del tejido. ¿Cuál sería? ¿Adiposo? Sí, pues ese es el tejido. ¿Cómo se llaman las células que lo conforman? ¿No? A ver, Nicolás, ¿cuáles son las células que conforman el tejido adiposo? Ah, ¿las células? Ay, profe, Ya. yo pensaba que era el nombre. No. Pero en el mismo nombre te lo están diciendo. Bueno, a ver, Isabel, ¿Células adiposas? adiposa, ¿cierto? Los Adipositos. adipositos.
Se llaman adipocitos, ¿cierto? A ver, ¿cuáles son esas células? El tejido. Bueno, quien me diga el nombre de la célula o el tejido se lo valgo. Esas células que van a generar una contracción, que son contráctiles. ¿Cómo se llama? Tejido muscular. Muscular. Tejido muscular, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman las células del tejido muscular? Miocitos. Miocitos, sí señor, se llaman miocitos. Entonces, a ver, ¿cuál es el tejido que conforman las células sanguíneas? Epitelial. No, señora. Forman los glóbulos rojos. Forman los glóbulos ¿Plaquetas? rojos. No, señor. Señor Angulo. Los glóbulos rojos. No, o sea, los glóbulos rojos son las células que lo conforman, ¿sí? Pero ¿cómo se llama como tal el tejido que conforman los glóbulos rojos? Eso lo ¿Glóbulos hicieron en sanguíneos? la guía, lo consultaron. Señor Miguel, ¿Glóbulos sanguíneos? dime. ¿Glóbulos sanguíneos? Y más o menos, más o menos. Acordémonos que Profe, estamos hablando el del tejido sanguíneo. El el tejido sanguíneo. tejido sanguíneo, ¿cierto? Básicamente. ¿Y qué tipo de tejido es el sanguíneo? Pues el de la sangre. Sí, pero acuérdense pues que tenía unas características, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese tipo de tejido? Nervioso. Cuando sirve para unir, acordémonos de las características de los tejidos. ¿Conectivo? Conectivo, ¿cierto? Porque está transportando sustancias y nutrientes, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la otra célula que también conforma el tejido sanguíneo? A ver, Salomé, ¿cuál es la otra célula que conforma el tejido sanguíneo? Que nosotros lo vimos pues en la guía que desarrollaron ustedes. No me acuerdo, profe. ¿No se acuerda? Bueno, No, a ver, profe, yo sí me señor acuerdo. Nathan. Los leutrocitos, algo así. Más o menos, por ahí tiene el nombre, también es Eritrocitos, perdón, eritrocitos. no, los Eritrocitos. eritrocitos, acuérdense que son los mismos glóbulos rojos. Los leucocitos. Exacto, los leucocitos, ¿cierto? ¿Cuál es la característica de los leucocitos? Se producen en la médula ósea. Profe, son los que se encargan de protegernos de cualquier tipo de bacteria o Exacto, virus. ¿cierto? Son los que se encargan como tal de generar defensas, ¿cierto? Entonces, son los que nos ayudan en la respuesta inmunitaria, nos protegen de virus y bacterias. ¿Listo? Entonces, últimas dos preguntitas así de repaso. ¿Cuál es el tejido como tal que reviste los órganos en su parte interior y exterior? ¿Cómo se llama el tejido? El tejido epitelial. El tejido epitelial, ¿cierto? Y que era un revestimiento. Es como una segunda capa. ¿Una segunda capa? Más o menos, sí. Podría ser. Que nos sirve pues como para cubrir como tal una superficie, ¿cierto? A ver, Para algún tipo de materia. ¿cuál es el tejido que nos sirve para nosotros interpretar lo que está pasando en nuestro entorno? Que nos da como, digamos, nos aporta la información. Está conformado El por tejido nervioso. el tejido nervioso, ¿cierto? ¿Y qué forma tienen esas células? De estrella. Son estrelladas, ¿cierto? Entonces tienen una forma estrellada y nos va a ayudar a nosotros como tal a reunir la información que se encuentra en el medio
para poder, digamos, generar una respuesta, ¿cierto? Listo. Ya teniendo en cuenta ese repaso general, los veo bien, ¿sí? Pero entonces, para que no está de más, repasar otro poquito más, pues para las personas que de pronto todavía tienen dudas, las podamos aclarar. ¿Listo? Entonces, ahora, ya teniendo en cuenta este repaso así general, nosotros íbamos ya por acá en esta partecita, ¿cierto? Que si ustedes se dan cuenta, como tal, es un cuadro, como un mapa conceptual que nos permite a nosotros resumir la información, ¿sí? Ya nosotros vimos las 4 tipos de tejidos. Acá como tal, pues vemos que el tejido epitelial se encarga de cubrir como tal la superficie de contacto con el medio externo, ¿cierto? Y los orificios de contacto con el medio externo cumplen una función de protección y secreción. Cuando nosotros decimos que secretan sustancias, es decir, como que expulsan, digamos, al medio, ¿cierto? Tiene como unas vías que nos van a permitir a nosotros poder sacar al medio como tal esas sustancias. Esas sustancias nos van a servir, por ejemplo, para nosotros en el sentido de, por ejemplo, un día muy caluroso, sustancias que nosotros vamos a expulsar, pues ahí sería el sudor, ¿cierto? Y nos va a ayudar a nosotros a refrescarnos, ¿sí? Listo. Se van a clasificar teniendo en cuenta la forma que presentan las células. Acá, me voy a volver acá. Ustedes van a ver que en el tejido epitelial van a ver diferentes formas de las células, ¿cierto? Pero pues en sí van a cumplir con la misma función de revestir, de protegernos y demás, ¿cierto? Entonces vamos a ver que simple, estratificado, cúbico, cilíndrico, de transición, todo es dependiendo de la forma de la célula. Acá lo voy a agrandar un poquito más para que las podamos ver mejor, ¿cierto? Entonces, dependiendo la forma de la célula, es que va a recibir el nombre, ¿cierto? Entonces, pues para que lo tengamos en cuenta. Acá, dependiendo, miren la forma en que se van a presentar. Acá las cúbicas, pues ya van a tener una forma pues más de las 3 dimensiones, perdón, como si fueran unos cubos cilíndricos. Acá ya son un poco más alargados. Escamosos vienen siendo acá un tipo de célula un poco más aplanadita, ¿cierto? Es el cuerpo, es un tema. Un poco más aplanadito. Pero el primer Entonces, tema fue el tejido listo, conectivo. teniendo en cuenta los tipos de células, acá, por ejemplo, nos las están clasificando, ¿cierto? Acá que planos, cúbicos, cilíndricos. Y acá el número de capas, que también es dependiendo el lugar en donde se encuentran, ¿cierto? Entonces, acá vamos a ver que el tejido epitelial como tal va a tener presencia en cuanto a la piel, la córnea y el esófago. Tubo digestivo, corazón, vasos sanguíneos, vías respiratorias, conductos urinarios, riñón, ovarios y conjuntivo del ojo. Todas estas estructuras en las que se encuentra es porque está generando una protección con su medio exterior, ¿cierto? Acordémonos, pues, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos piel, estaríamos como tal expuestos a todo lo que se encuentra en el medio, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la radiación solar, en cuanto a, pues digamos, a la polución, entonces la piel como tal está generando un tipo de protección, ¿cierto? Entonces, para poder generar como tal un espacio adecuado en el cual nuestro cuerpo se pueda desarrollar, ¿cierto? Y no tenga mayor inconveniente. ¿Listo? Entonces, perdón.
acá, teniendo en cuenta esto, acordémonos, nos están diciendo vías respiratorias, corazón, tubo digestivo, todo esto es un revestimiento, ¿cierto? Al interior de ellos, que nos les permite como tal poder funcionar de una manera adecuada, ¿listo? Ahora, vamos a ver, de manera resumida, tejido conectivo. Entonces, dice, contiene abundante material intercelular, cumple con la función de defensa, ¿cierto? Acordémonos cuando estábamos hablando de los leucocitos, ¿cierto? Que viene siendo también un tipo de tejido conectivo, ¿cierto? Porque va a conectar entre órganos y va a estar en el medio de órganos y los sistemas, ¿cierto? Acordémonos pues que la función principal como tal de la sangre es poder transportar los nutrientes y sustancias de desecho. Entonces, por eso estaríamos diciendo que es un tejido conectivo, en el sentido en que está conectando varias partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Dice, nutrición, difunde la sangre, cuando la sangre difunde los nutrientes y sostén, bueno, acá pues ya como lo hemos venido trabajando desde los tipos de células, pues entonces cuando el oxígeno y los nutrientes se van a fijar en la superficie de los glóbulos rojos, ¿cierto? Ahora, acá vamos a encontrar otra función de los tejidos como tal, que viene siendo la de sostén. Cuando decimos sostén, es que nos ayuda como tal a preservar esa estructura, ¿cierto? Integración de tejidos. Acá nosotros estaríamos hablando de qué tipo de tejido también, cuando estamos hablando de sostén, que nos ayuda a preservar como tal una forma, ¿cierto? Que nos ayuda como tal a tener nuestras estructuras internas en un lugar determinado, que no se nos vayan a mover y demás. ¿Cuál sería ese tipo de tejido? Colectivo. Sí, claro, pero más específicamente, ¿cuál? Acordémonos que en el conectivo vamos a encontrar muchos, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver entre estos, ¿cuál sería el que nos ayuda? ¿Muscular? No, no tanto. El óseo, ¿listo? Porque son los huesos los que nos están ayudando a soportar como tal nuestro cuerpo, ¿sí? Adicional a eso, acordémonos que una de las funciones como tal del sistema óseo es poder generar como tal protección, ¿cierto? Cuando estamos diciendo que el sistema óseo protege nuestro cuerpo, es porque en el interior de nuestro cuerpo están nuestros órganos vitales que son muy delicados. Entonces, por ejemplo, el cerebro está cubierto por el cráneo, ¿cierto? Que nos va a ayudar a que el cerebro, Proteger el que es cerebro. un órgano blando, pueda resistir como tal de pronto un golpe, ¿sí? O que de pronto, no sé, en algún deporte tengamos nosotros que cabecear el balón, ¿sí? Entonces como que no se nos vaya a deformar, ¿cierto? Entonces el cráneo como tal es esa armadura que nos permite a nosotros poder cubrirnos. Listo. Entonces, en cuanto al sostén, listo, sostén, integración de tejidos, listo. Ah, perdón, se me olvida otra cosita. Cuando decimos también que está protegiendo, acordémonos que las costillas están cumpliendo una función importante en el sentido en que también está protegiendo como tal los pulmones y el corazón, ¿cierto? Entonces ahí está generando como una cavidad de protección, como una reja, ¿cierto? Que nos está evitando a nosotros como que de pronto ese espacio que debe tener, digamos, los pulmones y el corazón como que se ve afectado, ¿cierto? Por de pronto un tipo de golpe o algo así. Niños, una cosita, veo que nos quedan 5 minutos, entonces ahorita nos volvemos a conectar tan pronto como se acabe la clase.
nos volvemos a conectar por ahí en unos 2 minuticos. Los que tengan ganas de ir al baño, pues van rápidamente y vuelven y se conectan a los 2 minuticos, ¿listo? Porque pues digamos que no hemos alcanzado a ver mucho. Entonces, por si se corta la clase, entonces como para que se conecten nuevamente, ¿listo? Entonces, en cuanto a la clasificación, también encontramos el tejido cartilaginoso, ¿cierto? Que entonces nos está ofreciendo resistencia y elasticidad. Entonces, ejemplos de cartílagos que nosotros vamos a encontrar, vamos a ver que está en el cartílago nasal, en la tráquea y en discos intervertebrales. Entonces, cuando nosotros estamos hablando como tal de un cartílago, es un tipo de tejido que es más flexible, ¿sí? Que nos va a ayudar a nosotros a interconectar como tal las articulaciones. Las funciones de los cartílagos vendrían siendo de unión, ¿sí? Entre los huesos, adicional a eso que permite que el rozamiento que se dé entre los huesos, por ejemplo, cuando estamos moviendo nuestros brazos, ¿sí? Cuando estamos moviendo nuestros dedos, entonces, cada hueso está unido por una articulación, ¿cierto? Entonces, hace que ese rozamiento que se está generando no esté afectando como tal el hueso, ¿listo? Entonces, cuando hay una protección, porque ahí viene él revistiendo como tal los huesos en esas partes, hace que se pueda dar una mejor movilidad, ¿listo? Entonces, en cuanto al laxo, nosotros podemos decir que es el más abundante en cuanto al soporte de otras células. El adiposo, pues ya lo hemos venido trabajando, que es en donde se almacena la energía como tal, que son unas células que tienen un gran almacén de grasa, ¿listo? Y pues que nosotros lo vamos a ir utilizando a medida que pues lo vamos necesitando. Listo. En cuanto al muscular, nosotros podemos encontrar que son las células transformadas en fibras, ¿cierto? Que las vamos a encontrar nuevamente clasificadas en 3, que son el liso, el estriado y el cardíaco. En el liso podemos encontrar sistemas relacionados con el sistema involuntario. En el estriado relacionando con el sistema nervioso voluntario y el cardíaco, músculo especializado en el corazón, como su nombre lo indica, cardíaco del corazón, ¿listo? Ahora, la función principal de este es como tal la contracción, ¿cierto? Acá miramos el tipo de músculo que vamos a encontrar cuando está relajado y cuando está contraído, ¿cierto? Cuando se contrae, se tiende a encoger un poco, ¿listo? Entonces, ahí hay una estructura en cuanto a las proteínas que lo conforman, que son la actina y la miosina, pues que vamos a ver más adelante cómo funciona el músculo, cuando ya estemos viendo como tal la función de los sistemas. ¿Listo? Entonces, en cuanto al tejido nervioso, vamos a encontrar células que se caracterizan por sus prolongaciones, ¿sí? Ya como nosotros venimos hablando acá, pues estas tienen una forma estrellada, ¿cierto? Tienen una forma bastante irregular. Entonces, en esas prolongaciones se van a dar un fenómeno que se va a llamar la sinapsis, que la sinapsis es como tal la comunicación entre las células. ¿Listo? Entonces, por eso dice recibir o transmitir el impulso nervioso. Se van a clasificar en neuronas que tienen la capacidad de comunicación con otras neuronas, a partir, pues, digamos, de las dendritas, que viene siendo acá como tal estas estructuras, y las glías, que van a regular la actividad neuronal. Todas estas estructuras nosotros las vamos a estudiar un poco más detalladamente cuando ya veamos los sistemas, porque acordémonos, ya vimos tipos de células, ahora seguimos con los tipos de tejidos. Ahora vamos a ver como tal los sistemas, ¿cierto? Estamos siguiendo como tal un orden en cuanto a los niveles de organización, ¿cierto? Cada vez se van complejizando un poco más y adicional. ¿Señor?